Hola, ¿cómo están? Adelante y bienvenido a este rincón de la ciencia. En el día de hoy veremos uno de los fenómenos importantes que ocurren en nuestro día a día. Y estamos hablando nada más ni nada menos de esa maravillosa ciencia llamada física, en la cual veremos una de las áreas que es la dinámica, donde veremos cómo se manifiestan estas fuerzas en nuestra vida diaria. Así que comencemos definiendo qué es una fuerza. Así como tenemos asociado a cada persona que posee una cierta cantidad de fuerza, esto es completamente falso, ya que la fuerza no es una propiedad que sea intrínseca de cada persona, sino más bien es una interacción que sucede en un determinado tiempo. Por lo tanto, la fuerza sucede en ciertas situaciones y de las cuales se pueden manifestar de diferentes formas, y las podemos conocer por medio de los efectos que son capaces de producir. Así, tomemos como ejemplo que cuando decimos que la fuerza que lleva el mar en realidad no es algo que la lleva durante su movimiento, sino más bien la fuerza toma su aparición cuando esta cantidad de agua se topa o toca un contacto con o interactúa con algún objeto. Así, por lo tanto, la frase "la fuerza que lleva el mar" carece de sentido, ya que el mar por sí mismo no lleva fuerza, sino que esta se aparece cuando topa con algo, incluso puede ser un auto o sobre su propia persona. Y de igual forma, debemos recordar que la fuerza es una cantidad de magnitud vectorial. Así comenzaremos definiendo la primera fuerza que sucede en nuestra naturaleza, y es la fuerza de gravitación universal, o también conocida como la fuerza peso. Esta fuerza es la que interactúa entre dos objetos masivos, pero principalmente es la interacción que produce uno de esos objetos, que es su campo gravitacional, y ese es el que interactúa principalmente con el objeto o la persona. Este tipo de fuerza es una fuerza que es de atracción. Por ese motivo, cualquier objeto que lo lanzamos hacia arriba, entre comillas, tiende a devolverse al planeta Tierra, a la superficie terrestre. Y esta fuerza se define como una relación proporcional a la masa de la persona o del objeto que está sometido en este campo, y es producto a una aceleración de gravedad. Esta aceleración de gravedad debemos tener presente que toma el valor de 9,8, pero pese a que es un valor que sea constante, no significa que sea igual en todos los puntos. Así podemos explicar también el hecho de que tomemos el ejemplo de que usted va en una micro y alrededor van muchas personas más. Entonces podemos considerar que usted no se ha bañado durante 2 meses. Por lo tanto, va a empezar a emitir ciertos olores. ¿Qué va a generar estos olores? Bueno, principalmente van a empezar a alejar a las personas. Pero de cierta manera podemos entender que las personas se están alejando de usted por el olor que usted emite, y no por usted como por persona. Entonces aquí vemos una interacción que sucede entre la persona y su olor, al igual que sucede entre el campo gravitacional y la persona. Ahora pasemos a definir la segunda fuerza que sucede en nuestra naturaleza. Este tipo de fuerza es principalmente la que genera la superficie sobre algún objeto. Así, por lo tanto, consideremos estas siguientes superficies que tienen asociada a ella distintos tipos de inclinación, y consideraremos un objeto igual para todos los casos que está colocado sobre esta superficie. Así notaremos que este tipo de fuerza que aplica la superficie sobre estos objetos irá cambiando de dirección independientemente de cuál sea su magnitud. Por lo tanto, esta fuerza se define como una fuerza perpendicular a la superficie. Entonces, como vamos observando aquí en el dibujo, vamos cambiando la dirección según vaya cambiando la inclinación que tenga la superficie. Y esto es importante, ya que en muchos ejercicios debemos tener en cuenta que algunas veces debemos componer este tipo de fuerza. Otra de las manifestaciones de la fuerza que sucede dentro de la naturaleza es la llamada tensión. La tensión
este tipo de fuerza tiene la particularidad de que es una fuerza que se aplica principalmente en cuerdas o cables, o etcétera. Así podemos considerar el siguiente ejemplo básico. Consideremos un bloque. Ya a este bloque le amarramos cierta cuerda o soga y nosotros le aplicamos una fuerza. ¿A qué cosa? A este cable. Pero si nos damos cuenta, nosotros debemos tirar de este cable para mover el objeto, ya que nos resultaría imposible empujar con el cordel. Entonces, de cierta manera, la fuerza que nosotros les aplicamos a la cuerda va en dirección hacia nosotros, pero la fuerza de tensión es una fuerza que va en dirección hacia el bloque. Por lo tanto, es contraria a la fuerza que le aplicamos nosotros a la cuerda. La cuarta fuerza que vamos a considerar dentro de nuestro estudio es la fuerza de roce. La fuerza de roce se define como la que se opone al movimiento, pero debemos tener presente de cierta manera que esta fuerza de roce es la que nos permite a nosotros también desplazarnos, ya que si no fuera por ella, nosotros no podríamos generar un movimiento, sería como caminar sobre hielo. Entonces nosotros podemos definir dos tipos de fuerza de roce. Uno es una fuerza de roce estático, o sea cuando se aplica sobre el objeto y el objeto no posee movimiento. Y otra que es la fuerza de roce cinético, que esta sigue actuando ya cuando los objetos están en movimiento. Debemos tener presente también el hecho de que este tipo de fuerza sucede también entre la superficie y el objeto, pero se aprecia porque existe la irregularidad de la superficie, ya que no todas las superficies son lisas. Si la analizamos de forma con un microscopio, vamos a ver que tienen ciertas irregularidades y ciertas imperfecciones que generan esta fuerza. Incluso esa es la razón de por qué un objeto se va deteniendo cuando nosotros los empujamos. Y este tipo de fuerza va a variar, depende de la superficie que se encuentre. Así nosotros vamos a definir la fuerza de roce como una fuerza que es proporcional a la superficie, a la normal, y es multiplicada por una constante de roce, que esta puede ser tanto un coeficiente de roce estático como un coeficiente de roce cinético. Esto va a depender según qué tipo de fuerza de roce queremos obtener, tanto si es una fuerza de roce estático como si es una fuerza de roce cinético. Por quinta y última fuerza que vamos a estudiar va a ser la llamada fuerza elástica. Como su nombre bien lo indica, esta es una fuerza que se aplica tanto a objetos que tienen la capacidad de deformarse y volver a su forma original. Así consideraremos principalmente el estudio de los resortes. Así que consideremos un resorte que está en su estado normal, no se le aplica ninguna fuerza. Luego nosotros sí le aplicamos una fuerza, que vamos a observar que el resorte va a tender a estirarse, va a tender a cambiar su longitud, y esto va a ir cambiando a medida que nosotros vamos tirando de él. Pero ¿qué sucede cuando nosotros soltamos el resorte? El resorte va a tender a volver a su posición original, va a tender a llegar hacia su forma original. Así por lo tanto, esta es una fuerza que es restaurativa, ya que siempre va a ir buscando volver a como era antes, pero de cierta manera también falla, ya que va a llegar un punto en que nosotros vamos a tirar tanto este resorte que no va a poder volver a su forma original. Así que también debemos tener presente que de qué material está hecho el resorte. Y esta fuerza elástica se define como una constante que es propia del resorte, propia del material de que está hecho, y otra es la variación de longitud que tiene el resorte, que se considera midiendo cuánto se estiró el resorte, o sea, se mide cuánto es el resorte sin estirar, y luego se mide el resorte cuando ya está tirado. Y esta diferencia que existe es la diferencia de elongación del resorte, y al multiplicarla por la constante
del resorte es lo que nosotros llamamos esta fuerza elástica. Bien, así habiendo visto estas 5 fuerzas que suceden dentro de la naturaleza, espero que hayan tomado sus apuntes y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.